programa llamado Discutamos México, no podía faltar el gran tema guadalupano, la presencia de la Virgen de Guadalupe en el imaginario colectivo, en la religiosidad y en la conciencia del pueblo mexicano. Para charlar sobre este gran tema, tenemos la presencia de distinguidos historiadores y expertos en la historia religiosa. Nos acompaña Jacques Lafaye, el doctor Jaime Cuadriello y el doctor Jorge Traslocero. Para comenzar, vamos a preguntarle a Jacques Lafaye, autor de un clásico de la historiografía mexicana, Quetzalcóatl y Guadalupe, los orígenes del culto guadalupano. ¿Cuáles son esos orígenes y qué significado e importancia tienen hoy para nosotros los mexicanos? La Virgen de Guadalupe es un caso único en la devoción en general en México. Y cuando digo único, no es enunciar una perogrullada, sino una singularidad de la devoción a la Virgen de Guadalupe. Los demás santuarios de la Virgen María de México han sido, por así decir, o sí se puede decir, importados de España y promovidos por los padres franciscanos. Nuestra Señora de Zapopan, la de San Juan de los Lagos, son imágenes propuestas a la devoción de los indios por los evangelizadores franciscanos en el siglo XVI. En el caso de Guadalupe fue todo lo contrario, es un culto de carácter terapéutico, como muchas devociones. Un empresario de construcción tuvo una hija enferma de la tos, dijeron, y la curó milagrosamente la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los franciscanos más notables, como el padre Bustamante, que era el provincial, y el mismo padre Sahagún, dijeron que eso era idolatría y que al primero que dijo que esta imagen era prodigiosa siendo pintada por un indio de nombre Marcos, alumno de Fray Pedro de Gante, que ese debían darle 100 azotes para que se callara. Así fue el clima inicial de la devoción. Entonces, el arzobispo Montúfar, que favoreció el culto al principio, tuvo que mandar a hacer una encuesta para averiguar la autenticidad de la aparición y de los milagros. Desde luego, eso fue como 35, 40 años después de la fecha de 1531, que nunca se ha probado que hubo una aparición en esta fecha que fue autenticada, por así decir, 100 años después. Pero periódicamente se encuentran documentos, ahora recientemente uno que llaman el Códice de 1548, sobre Juan Diego, que es la demostración de que Juan Diego fue realmente Juan Diego, etc. Y el documento está firmado por el padre Sahagún. Entonces hay una lucha de documentos, unos certeros y otros apócrifos, pero todos tardíos. Y, por ejemplo, el Nicam Tecpan, que está en la Biblioteca Pública de Nueva York y que publicó Miguel León Portilla hace unos años, se supone que es como el Evangelio de Guadalupe. Pero el editor dice con prudencia que a los historiadores no les conviene pronunciarse sobre
En fin, doctores tiene la Iglesia, es cuestión de a los teólogos les corresponde decir si hubo o no aparición. De forma que desde el punto de vista estricto de la historia religiosa es un asunto muy embrollado. Controvertido. Lo que es cierto es que cundió la devoción a partir del trasfondo prehispánico, es decir, una peregrinación al santuario de la Tonantzin, a la que venían los indios antes de la conquista. Entonces, la recuperación del flujo de los peregrinos a favor de una imagen emblemática de la nueva fe, este fue el secreto, a mi modo de ver, pero no quiero abusar de la palabra. Muy bien, Jacques. Quizá ahora el doctor Coadriello nos pueda hablar de otra faceta del culto guadalupano. Aquí ya vimos la controversia que suscita la aparición y el culto y la devoción que de todos modos sigue y crea ya el cuerpo básico de creencias acerca de la Virgen de Guadalupe. Pero aparte de estos aspectos historiográficos, tenemos también la imagen misma. Y la imagen misma nos dibuja una historia que es muy importante conocer. Sin duda, a mediados del siglo XVI, el culto a la Inmaculada Concepción era una causa de la piedad de los reyes austriacos. Y la Virgen de Guadalupe, iconográficamente, es una Virgen Inmaculada que está orando, esperando ser desposada en el templo, y como causa de la pureza en la concepción de la Virgen, sin duda, este sería el primer estatuto que tuvo la imagen, como una imagen concepcionista, desvinculada en ese momento de cualquier significación teológica más profunda. Sí me gustaría recordar que el estatuto de la imagen sagrada, de una imagen revelada, es un estatuto que se va a ganar la imagen hacia mediados del siglo XVII, cuando los primeros oradores y teólogos ya la interpreten conforme a la Escritura, a la Sagrada Escritura. Y entonces la imagen va a recuperar o a poseer un estatuto de ícono revelado. Es decir, de imagen venerable, de imagen creada ex nihilo, es decir, de la nada, y a partir de ese momento, la potencialidad realmente de este estatuto de imagen sagrada será infinita. Solo apoyando lo que decía el doctor Lafey, el culto a mediados del 16 quizá también tiene otra importancia. Fue una convocatoria abierta a españoles e indígenas. Las primeras noticias que tenemos del culto convocaban a las dos repúblicas. Y esta es quizás la participación social que detonó la imagen, también desde luego para los primeros milagros son casi todos españoles, o los que se registran en la tradición. Y esto es muy significativo porque aunque era una imagen de raigambre indígena, o creada en contexto indígena, inventada en contexto indígena, la receptividad de los españoles fue inmediata al culto y sin duda esto amalgamó también su potencialidad.